destacaste por ser una precursora en la definición de lo que un museo debe hacer con respecto a la cultura, digamos, con respecto sobre todo a la cultura popular. Cuando yo llegué al Palais de Glass, y también eran cosas que ya venía pensando antes en distintas exhibiciones y muestras, quería un poco como reimaginar la función del museo. El museo muchas veces se ve como un lugar estático, como un lugar sacralizado en el que venerar ciertos objetos que dan cuenta de una civilización, de una historia del arte y de la cultura. Y se piensa poco en cómo realmente hacerlos accesibles, pero hacerlos accesibles en una dimensión más integral y completa. Es decir, cómo pueden incluir otros sujetos sociales distintos a los que son generalmente convocados, narrados y representados desde las colecciones y las muestras de los museos. Empezar a superar esta idea de que la cultura es el patrimonio solo de un grupo social, que eso es lo que está todavía ocurriendo. Es decir, desgraciadamente los museos más importantes, los museos que tienen las colecciones más grandes en nuestro país, inclusive espacios culturales como, por decir algo, el Teatro Colón, todavía siguen siendo pensados para grupos muy reducidos de nuestra población. Y toda la población tiene derecho a esos lugares, a ser programados también, a tener voz en ese lugar, a contar sus historias. Por ejemplo, todavía la historia que estamos teniendo, no sé, en el Museo Nacional de Bellas Artes, sigue siendo una historia blanca y una historia masculina, que no da lugar a un montón de archivos culturales, de un montón de comunidades que siguen siendo invisibilizadas. ¿Quién escribe sobre antirracismo? ¿Dónde buscamos respuestas? ¿Dónde estamos? ¿En las ciudades? ¿En las metrópolis? ¿Dónde estamos? Una experiencia central, por ejemplo, en el caso de esta renovación del Palais de Glass, fue trabajar con el colectivo Identidad Marrón. Nosotros trabajamos con ellos y también con otro colectivo que se llama Escritores Villeres. Y en esas dos muestras que hicimos con estos dos colectivos, lo que hicimos fue empezar a cambiar la lógica, ¿no? Es decir, darles accesibilidad al acervo, a la colección, a las obras, a los equipos de trabajo, a que hablen con la gente de producción, con la gente de conservación, y a partir de todo eso tomen ese lugar y presenten su voz, ¿no? Su voz que a veces es una voz que va en contrasentido a la colección. Por ejemplo, en el caso de Escritores Villeres, ellas hicieron una muestra que se centró mucho en la fotografía y vieron que en la colección las fotografías que estaban disponibles eran fotografías de cumpleaños, de casas, de escenas domésticas, donde las personas representadas en esas escenas no eran ellas. Era siempre gente blanca, era siempre gente de clase media, eran siempre casas, mobiliarios, celebraciones que tenían que ver con esos grupos sociales. Y ellos lo que se daban cuenta es que no estaban representadas en ese acervo. Entonces a partir de ahí empezaron a interferir eso con sus propias imágenes, con sus propias casas, con sus propios modos de festejar sus cumpleaños y generaron una muestra que de algún modo iba a contracorriente de la colección. Y lo que quiero decir con este caso es que los museos nos tenemos que animar a abrazar otras comunidades que han estado muy alejadas de estos espacios institucionales y dejarnos atravesar por sus experiencias. Empezar a invertir la lógica de no tenemos que salir a enseñar a la gente lo que la cultura es, sino que nosotros tenemos que reaprender lo que esa cultura es y cambiar nuestra misión. Porque el único modo de vencer lo que, por ejemplo, Identidad Marrón llama como la puerta de cristal en los museos, es no solo el acceso gratuito, no solo ampliar los horarios, sino cambiar las narraciones que están dentro de esos espacios para que otras personas se sientan convocadas en ese lugar. Yendo al tema de los museos muy concretamente. Hay espacios como asociaciones de amigos de los museos que siguen siendo grupos que intentan o que no terminan de entender que las plataformas de los museos van más allá de los intereses de sus propios sectores sociales. Es decir, una gran transformación se podría hacer si el Estado entendiese que esos lugares tienen que ser democratizados de un modo inmediato. Y eso implica
Es decir, cómo están conformadas las colecciones, cómo están pensados los relatos, cómo están pensadas las actividades, a quiénes están imaginando. Yo creo que tal vez lo más urgente que nosotros tenemos en ese plano hoy en día es vencer un horizonte absolutamente racista. Es decir, Argentina es un país racista, que no se piensa como tal. Y esa es una discusión que está todavía demasiado atrasada en nuestro país. Y yo creo que la cultura debería ser uno de esos lugares de avanzada en ese aspecto. Por un lado es el racismo, y lo digo desde mi lugar, como una persona blanca, es decir, tampoco soy quien no soy, pero obviamente también dentro de las comunidades que tienen otras pertenencias de identidad genérica, y eso es central también. Es decir, nosotros tenemos primero colecciones nacionales que siguen siendo mayoritariamente conformadas por artistas hombres. Hay toda una historia del arte nacional que reescribir y reconstituir, que está sembrada y dispersa en 1000 espacios diferentes por el país, y que tiene que empezar a tener, digamos, otra visibilidad. Y eso es algo también estructurante, que tenemos que terminar de vencer. Es decir, las acciones que lo muestran o que lo exhiben están bien, pero ahora tenemos que pasar a una etapa mucho más proactiva, en la que esos relatos se transformen. Especialmente porque la cultura hace visible y legitima formas de vida que tenemos que empezar a exhibir. Pero ¿cuál fue el disparador para que vos ya te empezaras a poner la pollera? Porque eso me parece como muy interesante, porque ahí saliste a pelear, saliste a guerrear, a decir, bueno, esto lo impongo. Sí. Bueno, el camino para poder, digamos, darme a ver cómo me siento fue un camino largo, no fue un camino fácil. Por un lado, la primera transfóbica que tuve que vencer fue a mí misma. Es decir, poder desandar sobre mí un montón de mandatos, un montón de cosas que una se decía a sí misma que le imposibilitaban, ¿no? Y eso fue una lucha difícil. Además yo soy una persona que transicioné a una edad bastante mayor, ya cumpliendo 40 años. Entonces ese momento no fue sencillo. Primero lo hice en ámbitos más cercanos, más amistosos, en los que por suerte varias amigas pudieron acompañarme. Y cuando yo pude reafirmarme a mí misma, vencer mi propia transfobia interna y sentir también la compañía de las personas que estuvieron cerca mío, ahí empecé a animarme a presentarme como soy en la escena pública, entendiendo que eso también era una obligación que yo tenía, no solo para mí misma, sino para mi colectivo. Es decir, en la medida en que una, por ejemplo, si tiene un privilegio, que es, por ejemplo, de ser directora de una institución, y además es travesti, tiene que exhibirlo, tiene que mostrarlo, para que el resto de la sociedad se empiece a acostumbrar que nosotras también estamos en esos lugares. Y entonces ahí hay un punto que es bastante irrenunciable. Es decir, una no puede mostrarse como no es, porque hay una responsabilidad social en serlo y en animar a las demás a las otras. Es decir, nuestra comunidad todavía también tiene muchos mandatos internos con los que luchar, cosas que tiene que vencer para poderse animar. Y nos tenemos que dar la mano en eso. Y entonces un poco también me dio la fuerza entenderlo así, entenderlo de un modo colectivo. Es decir, no es solo mi historia. No es solo lo que yo puedo conseguir desde el lugar que tengo para sentirme aceptada. No, yo lo que tengo que hacer es presentarme públicamente con el desenfado que quiera y con la ropa y con la actitud y con el gesto que tenga para socialmente empezar a cambiar las cosas. ¿Cómo te la ves con 4 años de gobierno de derecha? Y ojalá no suceda que un gobierno de derecha finalmente acceda al poder en Argentina. Creo que tenemos que estar muy preparados para defender lo que se ha conseguido. Argentina es un país que ha logrado instalar una discusión de vanguardia en el mundo. Este año, por ejemplo, España aprobó una ley de identidad de género que es similar a la que nosotros aprobamos hace 10 años ya. O sea, son
en ese punto, y eso obviamente tiene que ver con una genealogía, con la discusión de los derechos humanos, con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, que nos ha sentado una base para poder pensar estos derechos que nos han puesto a nosotras, la comunidad travesti trans, en un lugar muy particular dentro de Latinoamérica y en el mundo en general. Y frente a estos avances, si ese gobierno accede, ese gobierno va a ir contra ellos, porque hay un clima global en el que los discursos de ultraderecha están yendo contra lo que denominan ideología de género, que en realidad básicamente es seguir, digamos, oponiéndose a los debates que nos dan más libertad y emancipación a todos en general. Es decir, los discursos sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ y de la comunidad travesti trans no son solo para una minoría, no son solo para quienes nos reconocemos integrantes de esa comunidad, son para todos, son para vivir en una sociedad más justa, en una sociedad más interesante, en una sociedad en la que todos seamos más libres. Y si un gobierno de derecha llega frente a atacar todos estos logros que hemos conseguido, nosotros tenemos que articularnos cada vez mejor, superar las divisiones internas que tengamos, relacionarnos también con el resto de los grupos que globalmente están impulsando estas cosas y no replegarnos, no dejarnos aleccionar, no dejarnos disciplinar por todas estas políticas que van a intentar lograr.